y que podamos encontrarnos aquí para continuar conversando, porque entiendo que, junto con sus particularidades, es también un síntoma de época, pues nos encontramos en un momento delicado para el pensar y el decir. Levantar un decir que pueda establecer una diferencia y albergar sentido para enfrentar el estado actual de las cosas, hoy por hoy, tiene una dificultad mayúscula. El pensamiento crítico es quizás, hoy más que nunca, una necesidad. Abrir fisuras en este intrincado escenario requiere de nuestro mayor esfuerzo, entendiendo que el pensamiento crítico nunca es en relación a otro, nunca una crítica para ir simplemente en contra de otro, lo cual no es sino un efecto de superficie de un pensamiento que puede escudriñar en sus propios puntos ciegos y, por qué no decirlo, en sus propias miserias. La operación del pensamiento crítico es aquella que precisamente opera sobre nuestros propios supuestos y anclajes para leer y operar en el mundo. Ahí están Wundt, Freud, Skinner, James, pero también Brunner, Lacan, Gergen, Vidani y tantos otros en psicología que han abierto fisuras al pensamiento para poder seguir pensando y creando. Hoy nos convocamos, en primer lugar, a conversar, a mantenernos en la conversación, a sostener un recorrido que nos hemos trazado como desafío de, para y desde la escuela, convocándonos como comunidad académica para abrir espacios de encuentro que nos permitan ir elaborando la relación entre violencia política y psicología. Una relación que no es necesariamente evidente y que puede tener múltiples aristas, desde prácticas libertarias y emancipadoras hasta prácticas derechamente de dominio y sometimiento. Una relación que esperamos poder volver sobre ella en otros momentos y en particular para la conmemoración del 11 de septiembre de este año. Hoy tenemos el honor de contar con la compañía de la doctora en Sociología, María Emilia Tillú, quien nos ofrecerá, a modo de provocación inicial, algunos elementos para la reflexión sobre el racismo en Chile, el cual no solo ha impactado con fuerza en nuestra cotidianidad, sino también en el abordaje disciplinario desde la psicología y las ciencias sociales. Allí donde la extranjería, la diferencia, toma el color de la raza, allí donde se defienden muros de toda clase para, en el mejor de los casos, gestionar, o como suele ser habitual, amplificar las diferencias hasta que lo inundan todo, haciendo del fascismo algo inevitable, casi natural. Allí donde lo estructural se vuelve cotidiano y lo cotidiano se resiste a su determinación. Allí, en aquellos parajes, la profesora Tillú, todo un referente en el país sobre estos temas, se detiene y nos propone una lectura y un momento de encuentro que nos permita, y esta es nuestra tarea, interpelar e interrogar a la psicología y nuestras formas de hacer. No quisiera dejar de agradecer el gesto de María Emilia, de estar aquí hoy con nosotros. Un gesto que está lleno de amistad e historia. Quizás algunas de esas historias incluso inconfesables. Y no con nosotros y nosotras necesariamente, sino con lo que esta universidad ha sido y puede llegar a ser. Mil gracias, María Emilia. Para quienes no la ubican, no la conozcan, María Emilia Tillú es doctora en Sociología de la Universidad París 8, máster en Ciencias Sociales en la Universidad París 12, socióloga de la Universidad de Chile y de la Universidad París 12, especialista en la temática de la sociología del cuerpo y emociones, enlazo con especialistas de Francia, México, Argentina, Suecia y Brasil, especialista en estudios de las migraciones contemporáneas y el racismo en Chile, América Latina y Francia. Actualmente coordina la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y lidera diversos proyectos, entre los cuales se encuentran el Proyecto Anillos, Proyecto Fonis, Proyecto Ecos Conicet y además de proyectos internos de la Universidad de Chile. Es miembro del Movimiento de Acción Migrante y dirige tesis de pre y posgrado sobre la materia. Profesora invitada en diversas universidades chilenas y extranjeras, donde realiza cursos de teoría sociológica contemporánea, destacando teoría crítica de la estructuración y teorías del cuerpo y las emociones. Es decir, toda una eminencia en nuestro país, ¿vale?
Una vez más, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias, María Villa. Bueno, buenas noches. Una vez más en este auditorio, que no cambia. Tremenda alegría de estar en esta universidad querida. Sé bien que se pasa por momentos complejos, pero los vivimos en la universidad así durante muchos años también. Eso también nos lleva, yo pienso, a reflexionar sobre el cómo hacemos academia, el cómo hacemos clases, cuál es la cercanía que tenemos con nuestros estudiantes, de qué manera involucramos también nuestro quehacer con ellos. En fin, pensamiento crítico, efectivamente, producción de un conocimiento crítico es bastante difícil. Para hoy día, a partir de distintas experiencias que tenemos con las investigaciones que hemos llevado a cabo, yo diría también, más que nada, los lazos de afecto que hemos tejido con nuestros colegas que han llegado estos últimos años del continente para poder sobrevivir o vivir, no sé si una o la otra palabra, en Chile. Quisiera hablarles algo sobre el racismo, tomando en cuenta, en primer lugar, el contexto en el que estamos hablando de esto. Una discusión sobre la nueva ley migratoria del gobierno Piñera. Tiene 38 artículos racistas. No estamos trabajando con gente del mundo jurídico, ¿no? Un proyecto de ley que es peor que el decreto del año 1975 firmado por los 4 miembros de la Junta Militar, que deja más desamparados y desamparadas a los migrantes que en esa época. Un contexto de visados diferenciados. Un contexto en donde un inmigrante haitiano tiene que pedir la visa en su país de origen para venir a Chile. Y además, un contexto de selección de personas al interior del mundo migratorio del cual ya vamos a hablar. Expulsiones bajo el nombre extraño de retorno voluntario humanitario para que no puedan volver en 9 años. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Otra cuestión del contexto son la cantidad de estudios sobre los inmigrantes, cuantitativos, cualitativos, de la economía, la sociología, la psicología, el derecho, para saber todo de ellos o de ellas, para que los estudiemos como objeto de estudio durante meses y años, ¿no? Cuando no se trata nada más ni nada menos que nuestros vecinos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, y aquellos que viven en los países donde vamos de vacaciones, Colombia, República Dominicana y por supuesto Haití, no ponemos un pie, porque ya se nos ha dibujado como un país terrible. Y luego venezolanos también. Las migraciones en Chile corresponden a 7 países. Los demás son extranjeros bienvenidos. Eso es una cuestión fundamental que hay que verla como el contexto en donde voy a intentar decir algunas cosas. La migración hacia Chile no es un fenómeno nuevo, si bien las actuales condiciones de desplazamiento mundiales de personas perseguidas y empobrecidas se hacen muy visibles. Su recepción ha sido variada, pues la inmigración ha sido promovida a veces con el propósito de mejorar la raza, como ocurrió en el siglo XIX y a comienzos del XX, y despreciada otras, por ejemplo, con la preocupación actual de desmejoramiento de la raza, que involucra políticas de regularización que dañan a los inmigrantes. La emigración, por su parte, la otra cara del fenómeno migratorio, como diría Abdelmalek Sayad, que atañe a los países de origen y que hasta los años 90 nos caracterizaba, necesita ser pensada con más cuidado, reflexionada, por ejemplo, desde los momentos en que eran más los chilenos que partían o huían de Chile que los extranjeros que llegaban bajo la condición de migrantes a nuestro país. Con la apertura democrática, lo puedo decir entre comillas, de los 90, han llegado inmigrantes del continente para residir y trabajar en razón de las crisis vividas en sus países. Pobreza, persecución política, desastres naturales, etc. Esta migración, sin embargo, la protagonizan nuestros vecinos, los que más se parecen a nosotros, pero a los cuales no deseamos parecernos nosotros, aunque sí vamos hacia ellos por distintas razones. De vacaciones, bailamos sus ritmos, entonamos sus canciones, sazonamos nuestros alimentos.
Los inmigrantes vienen, por lo tanto, de 7 países del continente y es entendida como el problema que hoy contendría a muchos otros viejos problemas que hoy se supone son causados por ellos, por ellas. Esta afirmación generalizada es una afirmación política, está alimentada por el Estado, las instituciones, la sociedad, los medios de comunicación, para indicar las dificultades sociales que experimentan los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Culpando a los inmigrantes, se disculpa al Estado de sus responsabilidades. Hoy, una estructuración histórica y política que se devela culturalmente en gestos, señales, interacciones, actos, discursos y prácticas que se expresan en el racismo cotidiano, arraigado en la costumbre, que deviene en hábitos y por lo tanto está incorporado al punto de naturalizar la violencia que contiene prácticas y discursos contra la inmigración, nos deja ver un sentido común que nos pone tácitamente de acuerdo para expresar la diferencia en tanto distancia que sale de la boca como palabra, como signo para dañar. Uno podría detenerse en la distancia o en la proximidad en los textos de George Simmel, por ejemplo, Discurso sobre el extranjero, y nos permite ver que cuán cerca nos sentimos de uno, es decir, yo le presento a usted, no al novio de mi hija que es sueco. ¿No? Pero ¿qué dice usted que está en esta sala? Si su hija, su hijo, su nieta, su nieto le dice que está de novia con un haitiano, eso hay que reflexionarlo para ver cómo establecemos las diferencias. En este contexto, los dañados no tienen otra posibilidad que callar. Peor aún, a veces incorporar ese daño a su propia forma de ser, como una culpa histórica colocada en el corazón de los vencidos. Examinar nuestra historia supone tiempo y capacidad crítica. Tiempo para buscar lo que no se nos enseñó, a causa del rol, por ejemplo, que cumple la escuela universalmente, para universalizar justamente, donde se contribuye a reproducir las diferencias sociales y por lo tanto el orden, tiempo para reunirse con quienes se han detenido en estos problemas e intercambiar puntos de vista, experiencias, tiempos, para examinar textos de historia, por ejemplo, tanto los que nos gustan como los que no, para examinar poesías, cantos, rezos, máximas, juegos, muñecas, colores, lo que nos forma y nos educa de manera racista, por ejemplo, el uso del lápiz color piel. Tiempo también para conocer otras historias que traen las personas que llegan, más allá de la folclorización y exotización de lo que son objetos. Su literatura, filosofía, historia. Pienso en el famoso texto de Antenor Firmin, no sé si alguien lo conoce acá. ¿Alguien lo conoce, Antenor Firmin? Un hermoso texto sobre la igualdad de las razas humanas para enfrentarse al famoso texto sobre la desigualdad de las razas humanas, que es tan conocido, está tan traducido. ¿Qué sabemos de la independencia de Haití? ¿Qué sabemos del Día de la Bandera? ¿Qué sabemos cómo se celebra con una comida pública el hecho de compartir lo que podemos gustar juntos? Bueno, y así suma y sigue sobre la cultura en Colombia, sobre la pintura en República Dominicana, sobre la pintura naif en República Dominicana, y bueno, sobre Perú y Bolivia. También vamos para decir que son hermosos esos paisajes, ¿no? Pero no los tenemos al lado de nuestras casas. Y conocer sobre sus guerras, sus persecuciones, sus huidas. Es un ejercicio largo y complicado, pero es posible. Es un ejercicio político. Y a eso invito para decir algunas cosas sobre la ficción racial. ¿Qué quiero decir cuando digo soy chilena? ¿Qué quiere decir usted cuando usted dice yo soy chileno? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Porque a veces no lo dice, porque le da vergüenza también decirlo. La ficción racial alude al color de piel. Tener la piel de un cierto color no implica hablar de alguien en particular, sino de un color o de un tejido, a no ser que se hable de manera racista, es decir, para hacer una diferencia racial. Cuando decimos que somos blancos, blancas, designamos una diferencia de superioridad racial,
Cuando decimos somos chilenos o soy chilena, representamos un lugar social, económico y cultural que el color blanco nos otorga en el mundo. Porque nos comparamos con otros, que suponemos distintos y a quienes les atribuimos valores sociales, culturales, psicológicos a causa de su color de piel o de sus rasgos. Así, las escenas cotidianas que suelen pasar inadvertidas se encuentran de fondo la nación, la nacionalidad y la identidad. Lo blanco establecido desde la Constitución del Estado-Nación, que buscó tanto asemejarse al europeo, ha instituido una medida para separar, establecer distancia, comparar o dividir, pero también para buscar ajuste con lo que no calza, pues atando el color a características culturales para caracterizar lo malo o lo bueno, se aprecia una subjetividad. Creo que aquí los psicólogos saben muy bien de qué hablamos, ¿no? No ya una cuestión pictórica, sino un juicio situado, un juicio de gusto, diría Bourdieu. Es decir, hablamos de un juicio racial cuando nos procuramos un origen. Y cuando nos procuramos un origen no es otra cosa que una identidad ficticia. Y por eso hablamos de lo chileno como algo auténtico, propio, tradicional. A este propósito, los autores Balibar y Wallerstein, en Raza, Nación y Clase, interpelan al Estado-Nación refiriendo a la etnicidad ficticia que produce y determina las instituciones con las que estamos relacionados. Cuando el nacionalismo se procura ficticiamente una base étnica, lo hace mediante dos formas de etnificación. Esto es muy interesante porque es la lengua y el racismo. La lengua como memoria colectiva, esto nos permite pensar también en por qué no aprendemos mapudungún, o cuando se dice que somos un país bilingüe, estamos hablando del inglés y del español y no del mapudungún, ¿no? Que la lengua como memoria colectiva que se perpetúa al precio del olvido individual de los orígenes, afecta a los individuos como un poder virtual, como una identidad abierta, capaz de convertirlos en sujetos. Esa es una ficción de primer grado, dicen estos autores. Pero la lengua no basta para que haya proceso de etnificación, podríamos decir también racialización. Para ello hace falta algo más, se necesita un principio de inclusión, una identidad cerrada, esa que únicamente la da el racismo. El nacionalismo es una condición históricamente determinante para la aparición del racismo, lo que no quiere decir que este sea consecuencia inevitable del nacionalismo. El racismo es una ficción de segundo grado, porque el nacionalismo puede simular diferencias naturales y hereditarias entre grupos sociales sobre la base de un esquema genealógico, de una filiación de individuos. Esa comunidad de raza que se muestra como una suerte de gran familia surge para disolver fronteras o diferencias, por ejemplo, de clase, ¿no? Al decir, somos todos chilenos, como ya el fútbol, ¿no? Efectivamente, todos nos ponemos la camiseta independientemente de que esté al lado mío sea el que me explota. Esta comunidad de raza efectivamente sitúa imaginariamente en el umbral de la nacionalidad. Así, las diferencias sociales disueltas en la comunidad simulada son remitidas a un origen común mítico. Mitos, estamos hablando de eso. Esto indica que el nacionalismo, como el racismo, es una forma de universalismo, obviamente, y que ambos construyen un mundo ideológico común entre la identidad y la alteridad. La inmigración, por lo tanto, estamos pensando de nuevo en estos 7 países, si hacemos el ejercicio acá y les pregunto a ustedes, ¿quién es migrante? No me van a nombrar un argentino, ni un costarricense, ni un brasileño, ni un español, ni un inglés, ni un francés, ni siquiera un coreano me van a nombrar a la gente de nuestro continente. Curioso, ¿no? La inmigración es una categoría racista, relacionada con el racismo diferencialista, o también llamado racismo cultural. Se trata del inmigrante como un otro, ya sea para aceptarlo, siempre a media, o para defenderlo, suponiendo que uno no puede ser solo, que no tiene palabra, o para rechazarlo, calumniarlo, estigmatizarlo. Fíjense que el inmigrante puede ser bueno, porque su cultura es diferente, sus experiencias no se enriquecen, y en realidad son tantas las contribuciones que trae. El inmigrante puede ser malo, porque su cultura es diferente, porque tiene valores culturales que no son los nuestros, porque tiene malas costumbres. Siempre hay exclusión, que lo veamos como bueno o como malo. El inmigrante es, entonces, al parecer, una ficción del otro,
Pero esto es más grave, del otro como otro, no es de cualquier otro, ¿no? Así, el racismo diferencialista o cultural hace operativo y versátil al racismo de Estado-nación desde su origen. Yo les recomiendo leer, bueno, nosotros ya lo hemos estudiado, así línea por línea, el libro Raza Chilena de Nicolás Palazzo del año 1905, pero después hay que entretenerse un poquito después, en los años 20 y 30, para ver la función que cumplió la medicina en el higienismo y en el eugenismo aquí en Chile, para que hablemos de racismo. Y van a ver ustedes la cantidad de decretos de sanidad que después, más adelante, en los 50, en los 60, cuando yo estaba chica lo vi, cómo se despiojaba, se quemaba la inmundicia, se limpiaban las poblaciones de la suciedad. Todo esto junto está volviendo ahora. Entonces, una ficción del otro, un racismo que se vuelve operativo, que pone en evidencia que el racismo biologicista, ese de los primeros, no era más que una forma de racismo cultural, dado en un momento de muy grave crisis del Estado-Nación europeo. Entonces parece que el racismo del Estado-Nación es insuperable. Dirá Foucault, el Estado tiene que ser racista porque así, solo así se puede gobernar. El texto es Defender la sociedad para hablar del racismo de Estado de Foucault, que en realidad es un texto bastante útil también. Ahora, si hacemos una breve digresión sobre la ficción, suponiendo una pista más abierta por la ficción de lo político, podríamos reconocer en nuestra propia historia nacional un elenco de ficciones. Por ejemplo, en el Chile español, antes de la independencia, la figura del indígena o del salvaje solo podía representar una cierta deformidad respecto al concepto de soberanía, ¿no? Solo se es salvaje por cierta animalidad, por falta de humanidad, por falta de civilización y por falta de Dios. Lo contrario, es decir, la humanidad y la civilización la representaba únicamente un español. En la época de Chile, llamado independiente, el salvaje fue promovido a héroe, ¿recuerdan? A ciudadano, a chileno, a soberano. Pero este lugar solo lo tuvo mientras estaba al servicio de la guerra de la independencia. La Confederación fue de Bolivia y la Guerra del Pacífico. El discurso de la mezcla, y aquí está Palacio, o del mestizo tenía lugar, y también del roto, mientras por otra parte en Chile independiente consolidaba nuevas fronteras. Aquí vemos pacificación de la Araucanía y proceso de chilenización por el norte. Había que borrar todo el rostro peruano y boliviano del norte y había que destrozar al sur. Y recordemos mejorar la raza y poblar su territorio. Entonces, conquista y posesión de tierra, y bueno, el siglo XX, a calor del conflicto europeo, vinculado a las ideas de raza, hay mucha influencia de ideas europeas que a veces no se dice, antilatinas y pro-germanas. Fue un momento en que no se quería ningún italiano en Chile, ningún francés en Chile. Las ideas fueron súper claras que lo que se quería en Chile eran alemanes altamente seleccionados. Palacio postuló esa tesis que el pueblo chileno provenía de una raza con elementos góticos y araucanos, y que esta mezcla daría sustento a una idealizada superioridad criolla, exaltación nacionalista, ficcionalidad racista, que se configura en torno a una figura bien particular, que es la del roto chileno, de la que habla una novela, ¿se acuerdan? Joaquín Eduardo Bello, El roto. Es una figura abstracta, sin forma, incorporada al soberanismo chileno como identidad de la chilenidad. Después el roto ya no fue un héroe, se abandonó, pasó a ser despreciado, discriminado, un flaite, un lumpen, un rasca, un poblador y todo ustedes lo que le quieran agregar respecto a la figura que fue considerada heroica en otro momento. Entonces el racismo se ancla en la configuración del Estado, y es una cosa que yo siempre repito: no olvidemos cuando estudiamos estas cosas el lugar que tiene el Estado, de la nación, de las distinciones de clase, para adquirir nuevas dimensiones en el contexto capitalista neoliberal chileno de hoy, donde las prácticas cotidianas de racialización dan cuenta de un racismo cotidiano, desde una perspectiva microinteraccional y fenomenológica. Bueno, realidad de la vida cotidiana, una experiencia única según Lachmann y Schutz,
estrictamente moral, que se vive como un sistema ordenado, etc. El racismo cotidiano está vinculado a la raza, una noción que efectivamente es una construcción, pero que se expresa en relaciones de poder racializadas armadas en la matriz de relaciones sociales que se reproduce en tantas prácticas, en tantas situaciones cotidianas, donde ideologías y representaciones racistas han sido socializadas, integradas en las prácticas cotidianas, naturalizadas, y que logran que estas prácticas se vuelvan familiares y repetitivas. ¿Cuántas veces hemos dicho que trabajamos como negros o como chinos? ¿Cuántas veces hemos cantado la canción de cuántas panes hay en el horno, 21 quemados, que los quemó el perro judío y acá trae fuego, que allá voy yo? ¿Hemos podido desalojar esa educación de nosotros? No, porque está naturalizada, no nos damos ni cuenta cuando lo decimos. Cuando decimos que trabajamos como negros, tiene que ver con la esclavitud, que tiene que ver hoy día con la presencia de una mano de obra sometida y disponible todo el tiempo. Entonces, cotidianidad naturalizada, normalizada, que implica negar el racismo, que es el famoso no soy racista, pero, ¿no? Que es una mitología bien interesante. Entonces, una práctica específica puede ser evaluada como racista cuando es consistente con las macroestructuras de desigualdad del sistema, de desigualdad de las clases sociales, de diferencia entre las clases. El racismo cotidiano se transforma, se ajusta también a la sociedad a la que pertenecemos. Por lo tanto, el racismo no es un fenómeno individual propio de un sujeto racista malo que le pega a alguien, ni se da como un hecho aislado o coyuntural. Es una formación histórica estructural que adquiere distintas formas a través de la historia, que está vinculada a procesos de colonización, constitución nacional, distinciones de clase, género y raza. Luego se articula con el racismo cotidiano que se reproduce en estas prácticas. O sea, si uno piensa sobre todo en John Forville y piensa en el interés que tiene el poder trabajar es hecho fatal por una decisión de un guardia que considera que es una mujer que no vale nada, ¿no? Es la oportunidad de poner a funcionar las teorías y las metodologías de la interseccionalidad para entender que no se es una u otra cosa, que se es todo al mismo tiempo, que se es mujer, pobre, inmigrante, negra, haitiana, madre y que no habla español. Todo eso junto hace que se la condene para que se muera. Porque efectivamente se trata de eso. Y bueno, no podemos hablar de esto si no hablamos de los cuerpos. Porque el cuerpo nos anuncia de una manera mucho más clara, por ejemplo, todo lo que implica el racismo vinculado a los sentidos. Todo lo trabaja muy bien David de Breton. Y si pensamos en los sentidos, pensamos por ejemplo en el olor. Huelen mal, siempre huelen mal, pero también huelen mal los pobres, y también huelen mal los pobres del invierno, ¿no? La vista, o sea, lo que yo veo inmediatamente me implica que me arranco de aquel que veo por el temor que tengo respecto a él. El gusto, ¿no? Pienso en una exposición que hemos hace poco tiempo con esta intención multicultural tan terrible, que es muy racista, de que todas las comunidades presenten sus comidas y vamos a probarlas, ¿no? O sea, qué rico, vamos a comer ají de gallina gratis, comemos comida colombiana, comemos comida dominicana, venezolana, arepas de distintos tipos. La única comida que la gente no fue a probar fue la comida haitiana. Esto fue en un jardín infantil. Fíjense cómo somos capaces de hacer algo tan brutal y tan violento como eso. Entonces, recuerdo a Simmel de nuevo. Simmel nos dice, el inmigrante llega para quedarse, como solamente esa frase. No es un turista, no es un estudiante que viene y después se va a ir. No es un contratado también por una empresa famosa. Llega para quedarse. Esa necesidad de estadía lo obliga a aceptar la certeza de sus diferencias hasta el punto que lo inmigrante se le incrusta en el hábitus, que lo obliga a callar, a aceptar desprecio, a aceptar insultos, adaptarse muchas veces a ese terrible rol de trabajador sumiso, sometido y disponible. Este cuerpo migrante se vuelve una suerte de presencia incómoda
pero en un cuerpo real que transgrede la normalidad del acuerdo político de la blancura decretada por el Estado-Nación. Su cuerpo parece una marca pesada, un estigma, una infamia puesta en el espacio, un otro rechazado, buscado para el trabajo y la entretención como si fuese un cuerpo frontera que conmueve y que se señala como contaminante o infeccioso. Con esto que salió el año 2017, no se ve acá, lo voy a hacer circular, sobre el VIH-Sida, y no fue en este gobierno. Son 29 palabras las que construyen el racismo en ese afiche, porque ahí está en blanco y negro. El cuerpo inmigrante reporta el sufrimiento de violencia expresada en distintas prácticas: golpes, insultos, humillaciones, orinar, escupir, humillaciones públicas, pero también la violencia simbólica que es censurada y eufemizada, es desconocida y reconocida, como en un segundo. Así, el inmigrante deviene en un ser de espectáculo, en portador de signos de una visibilidad lejana que apela a la interpretación por las informaciones que entregó. En este sentido, hemos buscado pensar a la inmigración no solo en un marco local, sino en el marco del Estado-Nación. Allí se advierte la universalidad de un objeto y las categorías desde las cuales nos la representamos y nos la definimos. Y la condición de inmigrante, voy a ir terminando porque podamos conversar, implica la de un ser permanentemente juzgado. Me interesa que nos detengamos en esto. Un ser permanentemente juzgado por lo que pudiera cometer. Fíjense cuando asesinaron al profesor en Villa Alemana, me parece. ¿Quién fue el primer sospechoso, se recuerdan? No eran crímenes de Chile, se decía, no recogieron los diarios, ¿no? Esos crímenes no se hacen en Chile, una cosa muy rara, ¿no? Se le olvidó lo que pasó. Los primeros sospechosos fueron colombianos, que supuestamente lo habrían descuartizado. Imagínense ustedes si hubiesen encontrado por casualidad un colombiano por ahí cerca de lo que le habría ocurrido, ¿no? Entonces, permanentemente está siendo juzgado por lo que pudiera cometer contra el Estado-Nación. Puede tratarse de un no nacional no bienvenido, perturba el orden que se funda en la separación nacional-no nacional. Su presencia ataca la integridad del orden y la pureza o la perfección anhelada por los fascismos. Examinar la inmigración implica, por lo tanto, pensar al Estado en primer lugar, interrogar sus fundamentos, interrogar sus mecanismos, buscar en su historia las condiciones sociales o históricas de su génesis. Es necesario, siguiendo a Abdelmalek Sayad, un ejercicio que lo rehistorice, lo desnaturalice y lo sacuda del olvido respecto a lo que fue y lo que ha hecho, porque lo tenemos en el nosotros, al Estado, incorporado. La inmigración obliga a someter estos postulados de su pensamiento a una reflexión crítica y a un proceso de reflexividad. Y por último, decirles, voy a decir solamente algunas cosas sobre el sufrimiento social, que es una de las cosas que más considero como concepto de sufrimiento social. No hablo de sufrimiento psicológico, no sé, que no me refiero a cuestiones que planteó Durkheim, pero también yo creo que Freud y también algunos últimos trabajos sobre el sufrimiento social. Me permito decirles lo siguiente: en una noche muy helada, Jean, en la puerta de su diminuta pieza alquilada por 180.000 pesos, se encuentra conmigo en el silencio. Pasa buen tiempo antes que pueda pronunciar una palabra para hablar de él, de su mujer, de su enfermedad, el cáncer y la falta de dinero para medicamentos. Digo esto porque ella ya falleció, esto fue antes. Se dificulta más aún cuando le entregamos una ayuda económica y una ayuda de alimento que le permita enfrentar algunos días, porque no están habituados a la ayuda de ese tipo, pero era urgente. Claramente, recibir ayuda deja ver la escena de una interacción incómoda y tremendamente dolorosa. Me dice: lo único que quiero es trabajo, por favor. Esta es la escena, sin recursos, sin soportes, con su esposa enferma, un sentimiento de abandono que arrastra antes de llegar a Chile.
La integración se ve absolutamente lejana. Imaginar que John piensa en el futuro parece algo imposible. Solo está en un presente que parece no moverse nunca. Lo que necesita ahora es resolver inmediatamente la vida a través del trabajo. Porque al igual que otros que están en Chile, los inmigrantes son trabajadores, precisan trabajo, una condición esencial de la migración contemporánea. El sufrimiento del inmigrante es el sufrimiento de un pobre, tal como lo mostraba Simmel, pero de un pobre racializado que no merece defensa. En este trato está la fuerza de la nación que funciona para diferenciar entre chileno o inmigrante, pues este último porta el estigma de la inmigración. Acaba de salir un decreto ahora que además se va a reducir su derecho a la salud. Eso acaban de entregarlo el 30 de abril. Han muerto de frío, de enfermedades no cuidadas, negligencias médicas. Aumentan cada vez más el número de personas que están en los psiquiátricos, como aumentan los cadáveres al interior del médico legal. Para terminar, decirles que entrego todo esto con cautela en días de deportaciones que responden a políticas migratorias que consideramos de control de extranjería y no otra cosa, que los llena del temor de ser expulsados al quedar fuera del proceso de regularización, que en julio nuevamente se termina definitivamente, o dar algún paso que los ponga en peligro. Si vemos esto de esta manera, con toda esa tremenda distancia que establecemos nosotros hacia ello, la gran pregunta es, ¿cómo investigar estas cosas? ¿Qué les decimos a los estudiantes cuando dicen nosotros queremos trabajar con los inmigrantes? Profesora, quiero estudiar a los haitianos. Le digo yo, ¿para qué? Es que los tratan muy mal. Le digo yo, ¿y por qué no va a ver a quienes los tratan mal mejor? Y así tenemos hoy día más o menos 25 estudios sobre racismo en instituciones públicas, en los CEFAM, en las escuelas, en los transportes públicos, en extranjería. Dar vuelta a esta tuerca, ¿no?, para pensarnos frente a lo que somos capaces de hacer ante la gente que está llegando a vivir a Chile. Por último, recordarles que somos aproximadamente 1.200.000 o más chilenos y chilenas viviendo en distintos países del mundo. Y a ese respecto, esta nueva ley migratoria no tiene ni una sola palabra. ¿Cuáles serán las políticas para reinsertar, reinvitar, apoyar la llegada de chilenos que han estado en el extranjero todos estos años? Una política de migraciones no puede ser solamente una política de regularización de aquellos migrantes que quieren expulsar, masacrar, explotar y también usar para el tráfico y la trata como está haciendo hoy día. Eso, y bueno, para que conversemos un poco. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, María Emilia. Tomamos la palabra, empezamos con la profesora. Aquí hay micrófono para que se hablar. Hay que arrojarse, vamos. Decirles una cosa que es importante, que para trabajar esto es imprescindible trabajar interdisciplinarmente. Yo he visto todos los límites de la sociología, por ejemplo. Es indispensable trabajar con los psicólogos, porque hay cosas que no entendemos, con los historiadores, con los médicos, con las enfermeras, con las matronas. ¿Por qué digo esto? Porque se dice de las mujeres haitianas que no saben amamantar, que no saben colocar su pecho, que no saben porque no tienen apego. Y el apego, que para mí es un lío. ¿Qué es eso? ¿Quién dice que el apego chileno es el verdadero o el bueno? Nuevamente, entonces es muy bueno dialogar, porque la idea es poder construir también formas de trabajar conjuntas. Yo los invito y las invito a que ahora o más adelante podamos pensar en algo así. Hola.
Bueno, lo primero es que no es nada de ellos. Los de ellos, yo creo que es una cosa que hay que desalojar del lenguaje. Sin embargo, hay en Chile profesionales haitianos hace mucho tiempo. Nosotros estamos actualmente en un proyecto FONIS de salud trabajando exactamente esto que usted plantea y que es una pregunta muy interesante, se lo agradezco mucho, porque efectivamente el trabajo de nuevo es al revés. Nosotros necesitamos de parte de los especialistas haitianos, en este caso, según el ejemplo que usted da, que nos entreguen los elementos para comprender lo que ocurre con otras formas, otras cosmovisiones, otras religiones y sobre todo, por ejemplo, otro modo de tratar la salud y de entender al cuerpo, que no ocurre solamente con los haitianos, sino también con los peruanos, con los chinos, con los coreanos y yo diría al revés, con los chilenos cuando estamos afuera, ¿ya? Eso para bajar un poco esto de que el hecho que sean de allá, ¿cómo lo hacemos nosotros? Formándonos. Nosotros vamos a... O sea, ya existen cursos que se están entregando en las redes de salud para comprender el cómo la comunidad haitiana, y no toda, porque tampoco es una generalidad. La gente que llega de Haití han llegado campesinos, han llegado abogados, médicos, intelectuales, gente que viene, que no ha tenido ningún año de educación. Por lo tanto, también es una comunidad heterogénea. Y frente a eso, es imprescindible que nosotros nos formemos para ver cómo podemos abordar estas dificultades. Esa es una primera cosa. Y dar vuelta un poco el interés, que no es solamente en lo que a ellos les ocurre, sino al que nosotros a veces encontramos puntos de anclaje entre formas, por ejemplo, en que pienso en la ruca médica que existe en el Ezequiel González Cortés, que es un ejemplo bastante parecido, en que lentamente los chilenos han comenzado a tratarse con los médicos mapuche y no con los médicos nuestros. Y ya conozco gente que está tratando algunos de sus problemas corporales con algunos haitianos y no necesariamente con los chilenos. Es decir, yo creo que en este encuentro, en esta tremenda posibilidad que tenemos de aprender también de estas cosmovisiones, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con Haití, porque el vudú, que también es desconocido para nosotros, la gente piensa que el vudú es que alguien agarra una muñeca y le mete aguja. Y es una religión también, ¿no? Y que está muy vinculada con el cristianismo, y en ese sentido uno va aprendiendo, ¿no?, de que los cuidados del cuerpo tienen que ver con las cosmovisiones propias de las culturas y las historias de la gente. No es un trabajo rápido, va a ser un trabajo largo, porque las interpretaciones que podemos dar provienen de los marcos del conocimiento adquiridos acá. Entonces, en el FONIS que estamos trabajando nosotros ahora, recién empezando, estamos trabajando sobre las competencias culturales de quienes atienden a los migrantes en general, no solamente los haitianos, ¿no?, de quienes los atienden para ver qué tipo de interacción se da allí
y qué tipo de transmisión de conocimiento de un lado a otro también se puede dar. Bueno, quería agradecer la presentación. Creo que se tomaron varios elementos. Mi nombre es Isabel Araya, yo soy trabajadora social y ahora estoy estudiando, haciendo una continuidad de administración pública. En ese contexto te quería consultar, porque hay un elemento que me llamó la atención de cómo lo planteabas, de cómo la inmigración, muchas veces cuando se habla incluso de cómo la llegada de los inmigrantes es un aporte también, hay está dando una perspectiva también racista. Entonces, desde la política pública, ahora hay un ministerio en el cual se generan muchas discusiones de si se entregan o no beneficios del Ministerio de la Vivienda, si se entregan o no beneficios para los migrantes, y cómo esto también genera de parte de la población el hecho de decir, oye, le van a entregar vivienda a los migrantes y si a nosotros no nos entregan subsidio. Entonces, hay un grupo que decimos, no se debiese generar una distinción porque en parte de lo que estamos generando es una diferenciación que no nos estamos ayudando. Pero también es la población que también está vulnerable, que está con todo en contra. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Cómo tú ves desde la política pública que podríamos contribuir a una población pública? También respecto a lo que tú señalabas, de cómo la población migrante tiene todo en estos momentos en contra, muchos elementos, y además con una sociedad que juega bastante en contra desde la misma política pública, lo que tú señalabas de la ley de extranjería generada en la época de la dictadura, que pensamos que no podíamos tener una peor política que esa, y vemos que siempre puede ser peor. Y ahora la que se está generando, sin duda, da muestra de ello. Mira, muchas gracias por la pregunta y también por la contribución. Sí, los trabajadores sociales están también enfrentados y enfrentadas todos los días a lo que se presenta como problema. Es bien complicado pensar en revertir esto porque la construcción del inmigrante se ha hecho negativamente. Tiene el lugar de un enemigo, es un enemigo de la nación. Y es un enemigo que además trae problemas, contamina, infecta, roba trabajos, tiene los mejores lugares en los jardines. Cito a chilenos que nosotros entrevistamos, ¿no? Es lo que ustedes escuchan en todas partes. Y frente a ello es muy difícil establecer el carácter humano del migrante. El problema es que el proceso de racialización es un proceso de deshumanización. Entonces, cuando yo deshumanizo, esa cosa que ya no es humana no tiene por qué estar pidiendo nada, ¿no? Pienso en unos reclamos que hay de chilenos en Suecia, en unos barrios de Estocolmo, en que les pasa exactamente lo mismo, fíjate. Es que son considerados, al igual como se considera a los inmigrantes acá, en que están pidiendo cosas a las que no tienen derecho, porque el problema es que al deshumanizar no hay derecho. Por eso que los derechos humanos no logran ingresar en un sujeto deshumanizado que se ha construido negativamente. Entonces el trabajo es mucho mayor, es un trabajo de educación. Y las políticas públicas, algunas de ellas han acertado en algunas cosas, pero muy poco, porque se sigue pensando en que son sujetos de ayuda, en que son sujetos de contribución, en que son sujetos que no se sujetan porque están deshumanizados, es decir, animalizados. Es lo que ocurrió acá hace muchísimos años atrás con el salvaje, es un salvaje, ¿sí? Civilización, ¿no? Y barbarie. Es un bárbaro. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer con él o con ella es explotarlo. Para el trabajo, para el sexo, para la trata y para el tráfico. Esa es la crudísima realidad. Ahora, eso no quiere decir que no haya servicios públicos que han hecho trabajos espectaculares, porque los servicios públicos no es una entidad homogénea, está hecha por personas.
Y muchas personas de los servicios públicos, como de las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, vienen con una historia también incorporada de luchas sociales de antes. Y no lo ven o no la ven de manera deshumanizada. Por ahí hay un hilo que tirar de cómo, por ejemplo, hay personas, pienso en 2 ciudades, luchando contra los alquileres abusivos que hoy día vemos para los inmigrantes haitianos. Una pieza, 200.000. O bien una pieza, 200.000 cada uno por cuerpo, adentro, 400. En unas piezas inmundas, ¿no? Porque no tiene otra posibilidad. Bueno, hay gente luchando contra eso, los que están en la vivienda digna. Es decir, no quiero presentar un panorama terrible, porque así como hay cosas muy duras que hay que dejarlas claras con respecto al racismo que los chilenos tenemos alojado, por el otro lado también hay historia de luchas sociales, de campamentos, de ollas comunitarias, de cuestiones colectivas que hoy día también están haciéndose con los inmigrantes al mismo tiempo que la hacen los chilenos. Entonces, cuando ya esas mezclas de trabajo se comienzan a dar de manera comunitaria, ya no veo al otro como un otro, sino que veo a mi amiga Milén. No tengo que nombrar su nacionalidad, ¿se entiende? O no tengo que presentar a alguien que presento, como el otro día me ocurrió con una persona que presentó a un colega, ¿no?, como un sociólogo haitiano. A mí nadie me presenta como socióloga chilena. Nadie me dice eso, me dice mi nombre. Entonces vemos que esa presentación acompañada de la nacionalidad pone en cuestión que sea realmente un sociólogo o un buen sociólogo, porque es haitiano. Mira, a pesar de todo, es sociólogo. Pero si allá hay universidades, pues, y además muchos haitianos estudian en Francia, después vuelven a hacer con sus magíster y doctorado a Haití, a la misma universidad donde van los estudiantes de esta universidad o de la Universidad de Chile. Entonces, allí está el problema, que no logramos todavía sacarnos de encima ese lugar que nos legó la configuración de nuestro Estado, nación chilena, ¿no?, chileno, que nos deja en un lugar de superioridad, porque el racismo tiene que ver con eso. Yo soy superior a ti, tú eres inferior a mí, por lo tanto yo puedo hacer contigo muchas cosas porque no eres como yo. Entonces, en las políticas públicas eso se refleja. Entonces, el robo que apareció en todos lados, incluso el robo de maridos, recuérdense del norte, con la marcha en Antofagasta contra las colombianas, porque robaban los maridos, ¿no?, en un lugar donde se gana mucha plata, y los maridos efectivamente dejaban a las mujeres porque se iban con una chica colombiana. ¿Quién roba? ¿Quién se convierte en enemigo, en delincuente, en contaminante, en infeccioso, en un enemigo de la nación o enemiga de la nación? Sin embargo, fíjense que si uno sigue el hilo de los nichos laborales, ejercicios que uno hace, ¿no? Uno dice, ¿peruana? ¿En qué trabaja? Inmediatamente hay una palabra, que además es un eufemismo. Si uno dice colombiana, si uno dice, sabe inmediatamente que hay nichos laborales construidos específicamente para ellos y para ellas. Por lo tanto, un sociólogo, qué raro, ¿no? Porque debería estar ahí en el nicho que le corresponde y no en una profesión. Esas cosas son las que van, yo diría, agregándole algo más a una cuestión que va a tener que entenderse de otro modo, porque están naciendo niños, niñas, hay adolescentes. Ya somos un país de inmigración, ya no somos más un país de emigración. Por lo tanto, están creciendo los niños, están yendo al colegio, van a comenzar a venir a la universidad, y los colores van a ser distintos, y los intereses van a ser distintos, y es esa mezcla a la que se le ha llamado degeneramiento de la raza chilena, tan blancos que somos nosotros y tan europeos, ¿no? Entonces, hay algo muy profundo que tenemos que desentrañar. Entonces, los servicios públicos hay que conversar de estas cosas, más allá de lo que hace un trabajador social, ¿no?, de hablar de nosotros respecto a ellos, y les aseguro que el diálogo es súper entretenido, porque nosotros lo hacemos bastante eso, y se da vuelta, ¿no?, la mirada. Eso. Buenas noches. Mi nombre es María José, soy estudiante de trabajo social. Yo trabajé 6 años en una fundación para niños vulnerados en sus derechos.
una responsabilidad que Carabineros, en el momento en que las personas iban a hacer la denuncia, las madres de los niños, les dijeran, en vez de dirigir la investigación hacia quién era el abusador, inmediatamente le preguntaban a la madre haitiana, ¿y usted dónde vive? No, la mayoría vivían en Cité, en esa situación. Y lo primero que les decían los policías era, bueno, este tema pasado que a lo mejor ahí, donde usted vive, los mismos haitianos con los que usted vive, los mismos, usted sabe, esa gente como él, le decían. Y en vez del niño diciendo quién había sido su agresor, que en este caso habían sido unos profesores, después se descubrió que en ese colegio eran 3 profesores que en conjunto abusaban de varios niños, pero en vez de dirigir la investigación hacia allá, la dirigieron hacia donde vivía este niño haitiano. Y claro, ¿por qué? Porque eran haitianos, porque vivían como haitianos, entonces claro, ellos eran los violadores. Entonces me tocó a mí entrevistar a la madre de ese niño particular y lo consideré que era terrible, interrogaron al padre, el niño lo trataba súper mal, todo. Entonces yo considero que incluso a nivel judicial, lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de los niños haitianos, colombianos, están siendo muy vulnerados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos encauzar esto para que estas cosas no sigan pasando? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Yo le puedo decir solamente que, bueno, no sé si hay gente aquí del mundo jurídico, pero hay una ley en Chile que es muy útil para la discriminación racial y nadie la usa porque le dicen la ley de los homosexuales. Se llama Ley Zamudio. Les digo esto porque lo que usted relata es para querellarse contra esos policías. Se los digo porque es un caso paradigmático, porque recuérdense que hubo un chico haitiano que fue apuñalado en un terminal pesquero. Bueno, ese caso fue tomado por la Fiscalía Sur, lo tomaron abogados de la Fiscalía Sur y la persona que lo apuñaló está condenado y preso por 7 años. Se puede acudir a la ley, esa es una primera cosa, que se puede acudir a la ley Zamudio porque la ley Zamudio es una ley sobre la discriminación, contra la discriminación de todo tipo. Es una primera cosa. Lo segundo, que esto que usted relata es generalizado, no solamente en la policía, sino también en los profesores, ¿no? Y lo hemos visto mucho en jardines infantiles, donde hemos hecho un trabajo durante bastantes años, en donde, por ejemplo, llega un niño con determinado problema, la culpa la tiene inmediatamente la madre o el padre. Es decir, todo queda encerrado en la misma comunidad migrante, como si los problemas se dieran ahí y tienen que ser resueltos allí, porque nada ocurre con ellos desde afuera. Hemos visto, por ejemplo, personas que estuvieron en situación de calle y los niños llegaban sucios porque obviamente no tenían dónde lavarse. Y lo primero que se les decía públicamente, que eran unos niños inmundos, asquerosos, avergonzándolos delante de todo un grupo de personas, tanto padres y apoderados como niños. O sea, la construcción que se hace allí, esa crueldad que está allí instalada, implica que hay que formar a la policía, hay que entregar clases a los carabineros, a la PDI, hay que dar capacitación, ¿no? Por una parte. Y por otra, bueno, hacer ese trabajo hermoso que hace mucha gente en fundaciones u otro lado para poder enfrentar estas situaciones. Pero no sé yo si lo que va a venir va a ser mejor o peor, ¿eh? Realmente tengo esa tremenda duda. Soy positiva porque pienso que hay mucha capacidad también de enfrentar situaciones y debo decir que estos últimos años ha habido como más reacción de la sociedad chilena contra el maltrato. Pero en el caso de los inmigrantes haitianos, que son los que están en el último lugar de la apreciación de los chilenos, lo pasan más mal que el resto, porque un caribeño, dominicano, colombiano no va a aceptar tan tranquilamente que se le trate así. No va a aceptar tranquilamente, pero en el caso de la comunidad haitiana, el problema es muy grave, tiene que ver con su forma de ser, tiene que ver con el modo en que ellos gestionan las dificultades y tiene que ver con el carácter que tienen. Para Chile, según varios estudios, sirven únicamente como mano de obra, para explotación.
Entonces, en ese caso, sus hijos, sus hijas, esperamos, ¿no?, que haya todo un trabajo para que sean efectivamente sujetos de derecho. Además que son niños, una gran parte de los niños son niños chilenos y niñas chilenas. Entonces, ante los abusos, eso que usted señala lo hemos visto en el Valle del Elqui, en el Valle del Maule, en el norte y en Santiago. Eso mismo que usted cuenta. No puede ser que un chileno abuse de una haitiana. Tiene que ser una haitiana. Y ahí hay que buscar la solución. Ha habido violaciones, sobre todo en el Valle del Elqui, con trabajadoras haitianas muy jóvenes, chicas muy jóvenes, además que representan muy poca edad, en donde han sido violadas y ha sido imposible hacer algo, salvo cuando han entrado grupos de juristas, sobre todo juristas jóvenes, abogadas muy jóvenes que han estado hoy día trabajando en pos defensa de derechos humanos, etcétera, con instituciones. Pero estamos frente a un problema complicado. O sea, yo hablé de racismo primero para que entendamos que esto viene de nosotros. O sea, estamos tratando mal a la gente. No puede ser. Y efectivamente examinar, yo siempre digo, examinemos cómo nos han tratado a nosotros en otros lados para entender lo que le pasa a una persona cuando es humillada de esa manera. ¿Cuál es el sufrimiento que eso implica? ¿Cómo puede crecer un niño con ese dolor de ser maltratado? Yo me encontré con un niño una vez con la cara toda con una cuestión blanca porque quería ser blanco en un jardín, llorando, ¿no? O después de un incendio, un chico que me dice, era muy cristiano, era católico, él me dice, Dios mío, me dice, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste negro? Después de un incendio que hubo en la calle Cienfuegos. Y eso verlo y decir, ¿qué haces tú con ese dolor? Ahí es cuando yo digo, yo quedo mal, porque la sociología no me ayuda. ¿Qué haces tú con ese dolor del otro? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo te vas para tu casa o cómo lo enfrentas cuando es un sufrimiento tan grande, ¿no?, provocado por la sociedad chilena y también por el gobierno haitiano, no hay que olvidar, porque no es por casualidad que la gente salió de ahí, es un gobierno terriblemente represivo, ¿no?, y por historia, ¿no?, a pesar que ellos se independizaron y pelearon contra la esclavitud. Entonces, bueno, eso un poco lo que le puedo decir al respecto. Por acá el tema de generalmente se aborda la problemática, me da la impresión siempre desde la deshumanización de estas problemáticas. Pero cuando hablamos de decía por allá y por acá, el tema de las políticas públicas y el abordaje desde un factor más consciente, y entiéndase bien la palabra consciente, de la empatía frente al dolor. Porque ese tema, muchas veces incluso nosotros entendemos la política, la manera de llegar al dolor, el sufrimiento como una suerte de es lo que me tocó vivir, entendiendo que es de alguna manera una naturalización de aquella conducta. O sea, yo actúo, reacciono, pero frente a lo haitiano me pasa en mi comunidad, en mi vida o en mi población. Y lo digo así porque obviamente trato de llevarlo a todos al lugar donde yo vivo. Yo vivo con gente haitiana alrededor. Y estas situaciones generalmente se dan, de que a veces me llegan, nuestra amiga Milena se llamaba ella, no entendía yo el problema, sin embargo tuvimos que entrar a dibujar para poder comunicarnos. Y el dolor ella, mientras me dibujaba la situación que tenía de su hijo a distancia, que no lo podía traer a Chile, y a la vez también las políticas que estaban insertas, desde una política pública como es desde una comunidad, desde la municipalidad, por ejemplo, el trato, ¿no? Esto de la diferencia de que ellos, como decía usted, y en nosotros, ¿no? Para ir redondeando para dónde quiero ir con esto, me da la impresión de que nos falta tanto así factores de canales que nos permitan mostrar un rostro amable, jugado en la empatía, más que las políticas públicas de recordar. Y ahí yo veo una suerte de que en la formación que usted llama, de la interdisciplina, ¿verdad?, que se conecten, de pronto yo me pregunto cómo se va a llegar a mi punto de vecino. Porque muchas veces las políticas públicas están destinadas bajo una norma de que si llega a las 6 de la tarde, el profesional se va. Y no está esa empatía de decir, me quedo porque es mi vocación, es mi llamada, y voy al encuentro de aquello. Yo
con esta amiga, al final me salió que vos sois Chile. Vieron con la alegría que es, y le hemos pedido que nos cuente su experiencia en la comunidad. Y esa experiencia fue tan dolorosa y a la vez tan esperanzadora, porque muchos de los que estaban compartiendo en el vecino me decían, pero Ricardito, yo no la conocía. Me voy al encuentro de ella, mañana mismo tomamos tecito. pero era solamente el hecho de buscar el espacio. Pero como las políticas a veces no lo consideran, me refiero al espacio geográfico, al espacio interior, por ahí había una carta encíclica, este tema del ecosistema interior también, ¿no? El ser humano conectado con la naturaleza, pero vamos al encuentro de la periferia, que había una carta de Pablo Francisco, ¿no? Que lanza una invitación diciendo vamos al encuentro de eso. Pero nosotros, siento que en nuestra vida cotidiana no tenemos esa ruta todavía. Pueden haber histerias colectivas de eliminar de hecho, pero escucha, cuando bajamos la bandera y en la vida cotidiana, seguimos con la misma actitud diferente. La pregunta que yo le haría a usted, si usted hoy día, delante de todos nosotros, me hace una invitación abierta a aprender de usted en un contexto totalmente interdisciplinario, ¿estaría esa posibilidad? Pero por supuesto. A ver, yo no lo haría sola, porque sola no sé hacer estas cosas. Trabajo con mucha gente, sobre todo gente muy joven, que vienen no solamente de las ciencias sociales, hay gente que está en el arte, en el teatro, se han hecho radioteatros migrantes, qué sé yo. Y es conformar grupos de trabajo, principalmente, no es que yo le vaya a hacer clase a usted lo que hay que hacer. Para nada, porque lo que usted me acaba de contar es al revés. Usted me entrega a mí algo que me forma en este momento, con lo que me dice. Cuando yo le digo los límites de la disciplina son muy grandes, porque, insisto, ¿qué hago yo con ese dolor? Me quedo con él y ahí me quedo paralizada, ¿no? Ahora, no sé, quizás yo vengo de otra época, pero pienso que no hay nada más importante que las luchas colectivas, que el trabajo colectivo. Esto no se puede hacer solo. Son cosas que hacemos en grupo. Yo trabajé en un momento con gente de la Junji, que eran educadoras de la Junji, pusimos un cofrecito, me acuerdo, adelante, había mucha gente ese día, y le dije, pongamos por lo menos 3 actos racistas que nosotros pensamos que hicimos en nuestras vidas y conversémoslo. Y se llenó el cofre. Aparecieron un montón de tonteras, o sea, yo no quiero que mi hijo se junte con fulano, de todo, eran cantos, eran, qué sé yo, desde las muñecas, trabajamos con la historia de las princesas, los cuentos que vienen además del occidente, que la princesa tiene que ser rubia, que la sangre es azul, que el príncipe es azul y que las brujas son malas. Bueno, aparecieron un montón de cosas para trabajar con niños, de básica, porque resulta que en los jardines, no sé si aquí hay alguien que ha trabajado en los jardines infantiles, los niños hasta los 4 años no hacen diferencia por color. Se les enseña la diferencia. Entonces, la pregunta que usted me hace de que podamos constituir, como corresponde, un grupo de trabajo y reflexión, claro que sí. Tenemos en la Universidad de Chile una cátedra que se llama Cátedra de Racismo e Migraciones Contemporáneas. Damos clases todos los martes, de entre 2:30 y 4 de la tarde. Cada clase la da un profe distinto, uno que viene de las políticas públicas, otro que trabaja la geografía y que trabaja la habitabilidad, que se mete en estos espacios donde la gente está viviendo de esa manera, otra que trabaja la infancia, otro que trabaja el marco más regulatorio a nivel latinoamericano. Y si bien son clases de un CFG, que es un curso electivo para la gente de la Universidad de Chile, yo lo abro a quien quiera ir. Pero como esto ya va en la mitad, puede ser en el segundo semestre, o si no, crear un grupo interesado y conversémoslo. Siempre es posible, ¿no? Ahora, yo me estoy formando todo el tiempo porque hay una cantidad de cosas que he aprendido. Por ejemplo, que en Punta Arenas, la migración que tiene que ver, no es migración porque es trata y tráfico de mujeres jóvenes, que son invitadas a trabajar en bares o en boates, aquí les quitan los pasaportes, en una ciudad como Punta Arenas, no sé si hay alguien de Punta Arenas acá, pero que es una ciudad conocida por haber sido una suerte de gran prostíbulo desde hace mucho tiempo, donde vinieron francesas, después argentinas,
que se ha venido gente de Filipinas y las han traído todas en las peores condiciones. ¿Cómo trabajar con ellas? Hay una fundación con la que hay que trabajar, y esa no soy yo, se llama Fundación Margen, Trabajadoras Sexuales en Chile. Los mejores trabajos para evitar este tipo de abuso los han hecho las trabajadoras sexuales organizadas en nuestro país. Pero ¿quién va a querer trabajar con ella? Vamos de nuevo a lo mismo. Hoy día yo creo que eso se ha abierto. Hoy día ellas están trabajando a nivel internacional. Y claro, quienes están en el peor lugar son las inmigrantes que están en el trabajo sexual y que tienen hijos y son madres solas hoy día. Puro riesgo, puro sufrimiento. Así vamos cada vez más a ver dónde está el que sufre más de toda esta gente que está efectivamente en estas situaciones tan terribles. Pero el trabajo colectivo, como usted lo señaló, para mí seguirá siendo el más potente, el que se hace en conjunto. Gracias a usted, gracias por la contribución también. Muchas gracias, María Emilia. Yo creo que, la verdad es que viene ahogado de cosas, pero las imágenes, el verbo, creo que si hay pensamiento crítico, aquí hay pensamiento crítico en acción. Hay una apuesta no para hablar del otro, sino por hablar de nuestras formas de mirar. Somos nosotros los que nos tenemos que interrogar. Y creo que decir cosas como el discurso de la inmigración es parte de un discurso racista, nos cala a nosotros. No estamos hablando solamente del otro. No vinimos a conocer a otro, sino que justamente a reconocernos en lo que nosotros podemos tener de racistas también. No somos una sola cosa, no somos una sola categoría. El mundo de la migración es heterogéneo. También pueden haber sociólogos haitianos, ¿no? Y creo que ahí hay una infinidad de imágenes, de situaciones que María Emilia nos entrega, nos deja para pensar, nos regala, y que espero que podamos volver a reencontrarnos en algún otro momento y seguir esta conversación. Una vez más, muchísimas gracias, María Emilia, y un fuerte aplauso para ella, por favor.